Eh, una pequeña retroalimentación. Recuerden que las reglas generales de interpretación del sistema arancelario centroamericano se derivan siempre del SA, ¿verdad? Del sistema armonizado. Existen 6 reglas. Estas reglas nos dan la dirección de cómo podemos clasificar un producto, ¿verdad? Por ejemplo, se recuerdan que la regla 1 es la regla madre, la regla general, donde con ella se clasifica aproximadamente el 98% de los productos que existen en el SAC. Y existen otras reglas derivadas, por ejemplo, la 2A, la 2B, la 3A, 3B y 3C, que vimos la semana anterior. Ahora vamos a continuar viendo las restantes 3 reglas, la regla número 4, 5 y 6. Entonces, ahora vamos a aprender cómo funciona cada una de esas reglas y en la práctica van a clasificar productos utilizando, ¿verdad?, las reglas 4, 5 y 6. Ya directamente al grano. Vamos a ver qué dice, vamos a leer qué dice la regla número 4, así textualmente, qué dice. Vamos a ver. Pongan mucha atención y lleven los apuntes ahí en su cuaderno para que quede bien claro esto. Recuerden que el examen va a realizarse, ¿verdad?, en las próximas semanas. Yo les notifico, posiblemente el examen sería en la semana número 8, estamos en semana número 6 y obviamente este tema entraría en ese examen. Así que por favor pongan mucha atención, tomen los apuntes necesarios para que puedan tener ese respaldo ahí para estudiar. Bien, ¿qué dice la regla número 4? Textualmente se los leo. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores, ¿cuáles son las reglas anteriores? Regla 1, regla 2A, regla 2B, regla 3A, 3B y 3C. Esas mercancías que no puedan clasificarse utilizando esas reglas anteriores que ya vimos, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía. Pregunta, ¿qué es analogía? ¿Alguien sabe qué significa la palabra analogía? Podría ser una comparación, o sea, que el producto verdadero tenga una comparación con el que va a clasificar, ¿no? Ok, una comparación. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra analogía? ¿Alguien más puede dar su opinión acerca de la palabra analogía? Como dijo mi compañero, es como una comparación o relación entre varias cosas. Es una comparación. Objetos. Excelente, correcto, muy bien. Entonces, analogía es comparar un producto, algo que tenga características generales, que sean iguales o similares. Entonces, por ejemplo, aquí en el color negro, en las letras de color negro les he colocado, las que están hasta el final, les he colocado un ejemplo. Y dice, un caso típico de clasificación por analogía es en la actualidad el aparato llamado fax, ¿verdad? Ustedes saben qué es un fax. Ahora casi ya no se ve eso, ¿verdad? Pero antes se utilizaba bastante. ¿Saben qué es un fax? Hola, hola, ¿saben qué es un fax, chicos? Como un teléfono, ¿no? Así, tiene forma de un teléfono, pero escanea el documento, envía eso escaneado hacia otra parte del mundo para que allá lo impriman y ya tengamos el resultado. Ese sería un fax. Ahora, el fax se clasifica en la partida 8517, específicamente en la subpartida 8517-200000. Pero esta partida no es que diga específicamente fax, dice aparatos teleimpresores. Aparatos teleimpresores. ¿Por qué? Porque el fax es eso, funciona como un aparato teleimpresor. Tele, ¿por qué? Porque funciona como un teléfono y porque también puede imprimir o escanear un documento. Entonces, analogía quiere decir
que no necesariamente va a especificar el nombre así textual del producto, como fax. No vamos a encontrar una partida que diga fax, sino que vamos a encontrar la partida que diga aparatos teleimpresores. Entonces, un fax es un aparato teleimpresor. Entonces, si comparamos, es lo mismo. A eso se refiere con analogía, ¿verdad? El comparar el texto que dice la partida con las funciones que tiene nuestro producto. Yo les recomiendo algo, y abajo se coloqué en grande, en color blanco. La regla número 4 casi no se utiliza. Y no se utiliza porque la mayoría de productos los podemos solventar la clasificación con la regla número 1, ¿verdad? Yo no les recomiendo que la utilicemos esta regla, casi no se utiliza, ¿verdad? Si usted quiere ver el motivo más a fondo por qué no lo utilizamos, es porque la regla número 1 nos da la pauta de todo lo que podemos hacer para no llegar a esta regla número 4. Si usted quiere ver más a fondo esto que les estoy explicando, vayan a ver el video de la regla explicativa número 4 que les dejé en la plataforma para que ustedes lo analicen y comenten el foro de esa regla. Bien, pero veamos un ejercicio, veamos un ejemplo de cómo se puede aplicar esta regla, si al caso se pudiese aplicar, ¿verdad? Bien. Cuando clasificamos productos con la regla número 4, exige que comparemos las mercancías. Analogía es comparar, ¿verdad? Y que vamos a comparar las mercancías que se presentan como similares para determinar cuáles son las más análogas, ¿verdad? Con las que se parezcan más. Analogía o análogas quiere decir aquello que se parezca más a algo, ¿verdad? Dichas mercancías que se presentan, ¿verdad? Ahora, veamos este ejercicio. Dice cigarros o cigarrillos, perdón, elaborados de hojas de lechuga, sin tabaco y sin nicotina. Es decir, estos cigarros son como, digamos, elaborados de hojas de lechuga, pero no contiene tabaco ni nicotina, sino que podríamos decir que es un cigarro light, digamos, ¿verdad? Que no tiene tabaco ni nicotina. Entonces, puede surgir la duda. Bueno, si existen los cigarros elaborados de hojas de lechuga, dice usted, posiblemente se clasifique en la sección número 2, productos del reino vegetal, como es de hoja de lechuga, dice usted, ¿verdad? ¿O a alguien no se le ocurriera eso? Dígame si sí o no. No, Sí, pero es igual, posible. Pero tiene bien, lógica lo que le estoy diciendo, ¿verdad? tiene lógica, Sí. pero en parte no lo pusiera ahí. Vale, ok. Entonces dice usted, ¿qué es? Bueno, eso es un cigarro, es un cigarrillo. Que esté hecho de hojas de lechuga es otra cosa, pero sigue siendo un cigarrillo, aunque no tenga tabaco ni nicotina. ¿Qué estamos haciendo ahí? Comparando, porque sigue siendo un cigarrillo. ¿Ok? Entonces, este cigarrillo se debe clasificar en la partida 2402 como otros cigarrillos, ¿verdad? En esa partida, en la 2402, como otros cigarrillos. No se va a clasificar como productos derivados del reino vegetal, no, se va a clasificar como otros cigarrillos porque eso es lo que es. Es un cigarrillo, aunque no tenga tabaco ni nicotina, pero sigue siendo un cigarrillo, por ende se clasifica como lo mismo. Entonces ahí estamos utilizando la analogía para comparar, ¿verdad?, los productos. Bien, vamos a la regla número 5. No me voy a detener mucho en la 4 por lo que les explicaba, que la 4, la verdad, rara vez y casi nadie la utiliza. Así que vamos a enfocarnos en la regla número 5 y 6, que la regla número 5 se divide en dos, y esto es bien importante que lo identifiquemos. La regla 5 se divide en reglas 5A y 5B. La regla 5A habla de los estuches, y la regla 5B habla de los envases, para que tome el apunte ahí, ¿verdad? Y no se le vaya a olvidar. Regla 5A habla de los estuches y regla 5B habla de los envases. Bien, vamos a ver en qué consiste la regla 5A. Todo lo que yo les he colocado en rojo, subrayado
o negrito y subrayado, representan alta importancia para comprender la regla. Vamos a leer textualmente la regla y vamos a ir explicando cada uno de ellos y posteriormente vamos a poner algunos ejemplos para que comprendamos cómo se aplica esta regla. Bien, la regla 5A dice lo siguiente. Los estuches para cámaras fotográficas, ojo, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Los estuches y nos dice para qué productos. Para cámaras fotográficas, para instrumentos musicales, guitarra, piano, bajo, trompetas, trombones, todo instrumento musical. Para armas, para instrumentos de dibujo, collares y contingentes similares. ¿Ya? Cuando dice contingentes similares, es que pueden ser productos similares a los anteriores, ¿verdad? Usted sabe que los productos que menciona la regla, todos utilizan estuches. Las cámaras fotográficas tienen estuches, los instrumentos musicales tienen estuches, las armas también, los instrumentos de dibujo, los collares tienen estuches y hay otros productos también que poseen estuches. Luego nos dice, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido. Es decir, que el estuche debe de ser especialmente para guardar ese producto. Por ejemplo, un estuche de guitarra no lo podemos utilizar para guardar un televisor, por ejemplo. O un estuche de guitarra no lo podemos utilizar para guardar una computadora, porque está especialmente hecho para guardar la guitarra. Incluso tiene la forma, pues, de la guitarra. Y luego dice, susceptibles a uso prolongado. ¿Qué quiere decir? Que ese estuche lo vamos a utilizar, ¿verdad? Por largo periodo de tiempo, porque el estuche representa una forma o representa un todo, un conjunto con el producto. Y presentado con los artículos a lo que están destinados. Dice, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Acá tenemos una guitarra con su estuche. Aquí tenemos una cámara fotográfica con sus estuches. Y acá tenemos una pluma con su estuche. Pregunta. El estuche de la guitarra, ¿será que es acondicionada especialmente para esa guitarra? Sí. Sí. No. Correcto. Sí, es especial para esa guitarra. Ahora, ¿qué nos está diciendo la regla? La regla nos dice, miren, si un producto trae un estuche que es especialmente para ese producto y solo se va a utilizar para ese producto, cuando lo clasifiquen, deben clasificarlo con todo y el producto. Es decir, si yo quisiera clasificar esta guitarra con todo su estuche, no es que voy a clasificar el estuche y después la guitarra. No, voy a clasificar la guitarra nada más. ¿Por qué? Porque el estuche forma parte de la guitarra. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Vale. Sí. Lo mismo sucede con la cámara fotográfica. Fíjense bien. Este estuche que ven en pantalla viene especialmente acondicionado para la cámara fotográfica. Entonces, a la hora que yo esté clasificando este producto, no voy a clasificar la cámara por un lado y el estuche por otro lado. No, voy a clasificar únicamente la cámara fotográfica. Lo mismo sucede con esta pluma que ven acá, ¿verdad? Trae su propio estuche. Entonces, yo no voy a clasificar el estuche y la pluma. No, de una vez la pluma nada más, porque el estuche forma parte de la pluma. Ahora bien, hay una excepción. Y aquí lo menciona la regla. Vamos a ver, por acá está la excepción. Dice, sin embargo, al final, dígame. Hola, ¿tiene alguna pregunta?
No, no pregunta, no, nada más de que dice Salvador si lo puede agregar porque él dice que está esperando desde hace rato por meterse a la clase y no puede, no lo permite. Salvador. A ver, vamos a... Ujú. Buruca, ok. Déjame ver. Carlos Salvador Buruca Rodríguez. Va, ahí ya le envié la llamada y vamos a esperar que se conecte. Si no logra agarrar la llamada es que porque tienen problemas de conectividad, me imagino. Bien, vamos a continuar entonces. Les mencionaba que la regla 5A tiene una excepción. Recuérdense que cuando el estuche viene acondicionado para ese producto, especialmente para ese producto, no lo vamos a clasificar por separado. No vamos a clasificar el estuche por aquí y el producto por aquí. No lo vamos a clasificar como un solo, ¿verdad? Como el producto. Pero hay una excepción. Al final lo dice la regla. Sin embargo, esta regla no se aplica a la clasificación de los contingentes que confieran al conjunto el carácter esencial. ¿Cómo así, ingeniero? No le entiendo. Vale, se lo explico. Fácil, fácil. Suele pasar de que hay estuches que valen más que el producto que viene adentro. Por ejemplo, en el caso de los, estaba viendo un ejemplo de los puros cubanos. Hay unos puros cubanos que vienen en un estuche que valen más que los puros. Entonces, cuando el estuche valga más que el producto que viene adentro de él, ahí sí vamos a clasificarlo por separado. No sé si me explico. Sí. Sí. Vale. Por ejemplo, puede ser que las señoritas compren algún collar, ¿verdad? Un collar así bien bonito, pero el estuche del collar valga más que el mismo collar. Suele pasar, ¿verdad? Entonces, cuando estemos clasificando eso, investiguemos cuánto cuesta el estuche y cuánto cuesta el collar. Y si vemos que el estuche cuesta más que el collar, vamos a clasificarlos por separados. Quiero que quede bien claro esa parte. Como decía en el video que yo estuve viendo los videos de las reglas, que aunque sea $1 o algo que ya lleve de además el estuche, tienen que clasificarse por separado. Por separado. Correcto, exacto. Entonces, nosotros como clasificadores debemos de, por eso nos hacemos las preguntas, ¿qué es, de qué está hecho y para qué sirve? Hola. Yo tengo una duda. Sí, diga. Y a la hora de saber si, ¿cómo sabemos si es más caro o sea, si es más caro el estuche que el contenido? Entonces ahí entra el trabajo del clasificador de mercancías. Es que clasificar mercancías no solo significa ver en qué partida, en qué sección, en qué subpartidas, no. Significa investigar todo el producto. Eso se llama merciología, que la próxima semana vamos a ver ese tema. Entonces, la merciología nos permite identificar la composición del producto, pero también los precios. Es una cuestión de investigación propia del clasificador, ¿verdad? Si yo estoy clasificando, por ejemplo, un collar que viene con un estuche y yo veo, bueno, este estuche se ve así bien sofisticado, ¿verdad? Investiguemos, ok, vamos a investigar cuánto anduviera valiendo el estuche por sí solo y cuánto el collar. Y usted compara. Y si usted ve que al final el estuche vale más que el collar, entonces hay que clasificarlos por separado, ¿verdad? Pero si es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces lo clasifica como un solo producto, que es collares. ¿Ok? Quiero que quede claro bien esa parte. Entonces, respecto a su pregunta, ahí entra la parte de investigación del clasificador de mercancías, de investigar cuál es el precio. ¿Dónde podemos investigarlo? Pudiera hacer otra pregunta, ¿verdad? Bueno, tenemos una red amplia ahora de información como lo es Internet,
donde tenemos diferentes opciones como para poder determinar cuál podría ser el precio. Una buena opción podría ser Amazon, eBay, AliExpress, páginas de internet que se dedican a la venta de productos en línea, etcétera, para tener un parámetro de cuánto anda costando ya sea ese estuche o ese producto. Muy bien. Comúnmente, ¿a cuáles productos podemos clasificarle esta regla? O sea, para clasificarlos como un todo. Por ejemplo, los estuches para joyas, ¿verdad? Si la joya vale más que el estuche, se clasifica como un todo, se clasifica en la 7113. Tenemos los estuches para máquinas de afeitar también, los instrumentos musicales, los estuches para escopetas también, ¿verdad? Para las armas de fuego, etc. Ahora tenemos la regla 5B. No olviden que la regla 5A era para los estuches. Ahora la regla 5B es para los envases. Los envases. Y dice de la siguiente manera. Salvo lo dispuesto en la regla 5A, o sea, en la anterior, los envases, ojo, envases que contengan mercancías se clasificarán con ellos cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Por ejemplo, este champú que ven en pantalla, ¿será que ese envase es utilizado especialmente para ese champú? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando miremos este envase con el champú, no es que vamos a clasificar el envase por un lado y el contenido por otro lado, no, se clasifica como un solo. Si pudiéramos poner el ejemplo de un producto, alguien envió un café que estaba en un bote. No sé si Kimberly fue quien le envió o no me recuerdo quién. Que envió un café Folger, creo que era, que estaba en un bote. Entonces, ese café no es que vamos a clasificar el bote por un lado y el café por el otro. No, se clasifica como un todo. ¿Por qué? Porque ese envase es especialmente diseñado para el uso de ese producto. Y la característica es que estos envases se van a desechar. No son reutilizables estos envases. Quiere decir, ingeniero, que hay envases que son reutilizables. Sí, por ejemplo, los bidones de agua, ¿verdad? Los que nosotros compramos, ¿verdad? Los bidones de agua. ¿Cuál sería otro envase reutilizable? Los cilindros de gas. Los cilindros de gas, los de la coca, los de vidrio, ¿verdad? Que son reutilizables. Entonces, aquellos que sean reutilizables, esos sí no los vamos a clasificar como un todo. Y ya les voy a explicar por qué. Ok. Entonces, esta regla nos está diciendo que vamos a clasificar como un todo aquellos envases que sean elaborados específicamente para ese producto y que esos envases se vayan a desechar, sean desechables. ¿Qué más nos dice la regla en la segunda parte? Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles a ser utilizados razonablemente de manera repetida. ¿Qué quiere decir eso? Que sea reutilizable. Ahora, quiero aclararles algo acá. Les voy a poner el ejemplo de este envase, o mejor conocido como cilindro de gas, o como a buen salvadoreño, chimbo de gas, ¿verdad? Vale. Ok. Entonces, este cilindro de gas, ustedes saben que hay diferentes tipos de gas, ¿cierto? Gas propano, gas butano, gas metano, oxígeno, etc. Entonces, en este cilindro, ahí puede almacenarse gas propano, gas metano, gas butano, oxígeno, etc. Es decir, que este cilindro no está condicionado para un solo producto, sino que podemos almacenar varios productos y está susceptible a ser reutilizado. Esa es la característica principal, que va a ser reutilizado y en esa reutilización se le puede colocar otro producto diferente al que tenía primero.
como es el caso de estos cilindros, ¿verdad? Entonces, cuando veamos algo como esto, el muy cilindro debemos de clasificarlo, ¿verdad? En una parte, y el contenido debemos de clasificarlo en otra parte, diferente. No sé si me explico. Sí. Vale, perfecto. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, una soda de plástico, ¿verdad? O incluso de lata. ¿Será que vamos a clasificar la lata por un lado y el contenido de la soda por otro lado? No. No, ¿verdad? No. La clasificamos como un todo, ¿verdad? Porque forma parte del producto y ese va a ser desechado, ese envase va a ser desechado, no va a ser reutilizado. Comúnmente se aplica esta regla, la 5B, en la excepción, ¿verdad? Se aplica para los cilindros o chimbos de gas, si lo quiere llamar de esa manera también. Ok. Inge, Ajá. porque ahí en el video parece que salía de los, estaba hablando ahí el señor, de los envases rellenables y no rellenables, si no me equivoco él. Ajá, también, ¿verdad? Y ahí yo creo que presentaba como un barril de metal, ¿sí? Aquí iban un montón de esos de tubo PVC, algo así parece que. Ajá. Entonces cuando uno ve ese barril se imagina que viene lleno de algún líquido o de algo, pero de repente nos encontramos que no es nada de eso lo que trae. Entonces se deben de clasificar por separado, el barril por un lado y el contenido por el otro lado. Sí, porque él decía que ya había sido utilizado, o sea, como era un envase ya usado. Ya, correcto, exacto. Muy bien. Esa es la importancia de ver esos videos, porque ya nosotros tenemos una visión antes de la clase, ¿verdad? Ya tenemos una visión de lo que yo estoy explicando y de esa manera queda más comprensible la información. Por eso siempre yo les invito a que los videos que yo les dejo en la plataforma los vean antes de las clases. ¿Por qué? Porque de esa manera, en el momento de la clase, uno ya tiene la idea, lo que decía el video ya, esto es, ¿verdad? Entonces, lo del video es un complemento a la clase, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo siempre que vean los videos antes de las clases. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? Un caso. Dice que tenemos bidones de plásticos conteniendo penicilina en polvo. Bueno, tenemos bidones de plástico conteniendo penicilina en polvo. ¿Cómo creen que vamos a clasificar este producto? Bidones de plástico conteniendo penicilina en polvo. Ajá. Sería junto. Serían juntos. Hay que ver si esos bidones de plástico están especialmente hechos para la penicilina en polvo y si después se van a desechar. Eso habría que ver, ¿verdad? Pero digamos que sean acondicionados para la penicilina en polvo, se clasificarían como un conjunto, como penicilina en polvo. Pero veamos el otro caso. Vienen frascos de plástico para envasar la penicilina. Frascos de plástico para envasar la penicilina. Ojo, no dice que la penicilina viene dentro del frasco. Dice que viene el muy frasco para envasar la penicilina. Entonces, entonces sí vamos a clasificar únicamente sobre el muy frasco de plástico, porque así lo dice, ¿verdad? Así nos está diciendo en este caso el producto o el ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros como clasificadores debemos de ser muy observadores y muy analíticos y muy preguntones también. Porque en la medida que tenemos toda la información del producto, se nos va a hacer más fácil poder clasificarlo, ¿verdad? Cada vez que a ustedes les pidan clasificar un producto, investigue a fondo sobre ese producto. Pregunte todo lo que debe de saber acerca de ese producto para que en el momento de poder clasificarlo no tenga ningún tipo de problemas.
Y vamos a la regla número 6, que es la última regla de las 6 reglas de clasificación arancelaria. Bien. La regla dice de la siguiente manera. La clasificación de mercancías en las subpartidas, quiero hacer aquí una pausa. Todas las reglas anteriores, todas, desde la 1 hasta la 5B, todas se han venido refiriendo a partidas nada más, a partidas. Incluso la regla número 1, que es la principal, hace referencia específicamente a partidas, que los textos de la partida confieren legalidad, ¿verdad?, a la clasificación. La regla número 6 es la regla que ya toma en cuenta las subpartidas. Y usted sabe que la subpartida es un desglose de las partidas. Entonces la regla 6 nos está diciendo que las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y las notas de subpartida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que así como en la regla número 1, la clasificación se determina legalmente por los textos de las partidas, en la regla número 6 nos está diciendo, ojo, también es importante leer los textos de las subpartidas y las notas de las subpartidas. Ustedes ya saben cuáles son las notas de los capítulos, notas de las partidas y las notas de las subpartidas. Entonces la regla número 6 nos está diciendo que tienen que leer y tienen que poner bastante atención también a los textos de las subpartidas. Hay muchas subpartidas que no tienen, en este caso, notas explicativas, pero hay otras que sí. Cuando dicen a los textos de estas subpartidas, se está refiriendo a lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos la subpartida 82071, que dice calzoncillos. ¿Cuál sería el texto de esa subpartida? Calzoncillos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos otra subpartida, 62079. ¿Cuál sería el texto de esta subpartida? Los demás, camisetas, albornoces, batas y artículos similares. Entonces, cuando la regla nos dice que está determinado legalmente por los textos de la subpartida, es que debemos de poner bastante atención cuando estemos leyendo, ¿verdad?, los textos de esa subpartida, porque esos textos también nos van a dar una idea clara de lo que podemos clasificar en esa subpartida. Y si todavía tenemos duda, vamos a leer las notas de esa subpartida para ver si ahí lo podemos clasificar o no. Luego dice, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis significa cambiar lo que se tenga que cambiar. Ojo, repito, mutatis mutandis significa cambiar lo que se tenga que cambiar. ¿Qué nos dice entonces la regla? Dice, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos adaptar el contexto de las subpartidas para cambiar lo que debamos de cambiar en las reglas anteriores. Regla 1, regla 2, regla 3, regla 4, regla 5. Bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. Ingeniero, ¿cómo así? No le entendí nada de eso que dijo de mutatis mutandi, ni cambiar lo que se tenga que cambiar. O sea, no le entendí nada de eso. Va, un ejemplo. Este es el ejemplo. Esto que ven aquí arriba es la regla número 3A. ¿Se recuerdan de esta regla? Donde habla de la partida más específica. Esta regla dice, la partida, ojo, la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. ¿Qué es hacer mutatis mutandis? Es cambiar el término
partida a subpartida, lo que está aquí abajo, fíjense bien. Es la misma regla 3, solo que la he acondicionado a las subpartidas. Eso se le llama mutatis mutandis. Por ejemplo, arriba decía, la partida con descripción más específica. Ah, y mi mutatis mutandis dice, la subpartida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las subpartidas de alcance más genérico. A eso se refiere con cambiar lo que se tenga que cambiar. En este caso, estamos cambiando el término partida por subpartida, porque ya estamos al nivel de la subpartida, ¿verdad? No sé si queda un poco claro esa parte. Los que vieron los videos me han captado ya la idea de lo que les quiero dar a entender. Sí, sí. Inge, Ajá. porque ahí él parece que decía de que esta regla es idéntica, es similar desde la regla 1, con la diferencia de que la regla 1 se basaba en las partidas y esta en las subpartidas. Exacto, exacto, eso es lo que yo les mencioné al principio de la regla, que la regla 6 es la que nos comienza a hablar de la subpartida, y es como que estemos hablando casi de la regla número 1. Es decir, así, claro, si usted utiliza la regla 1 para clasificar un producto, debe utilizar la regla 6. ¿Por qué? Porque la regla 1 le permite clasificar o le permite visualizar cuál va a ser la partida. Pero la regla 6 le permite visualizar cuál va a ser su subpartida. Entonces, ese es un tips. Cuando vayamos a clasificar, casi siempre utilizamos regla 1 y regla 6. ¿Por qué regla 1? Nos está hablando acerca de la partida, los textos de la partida. ¿Y por qué regla 6? Porque nos está hablando de los textos de las subpartidas. Échense ese tip ahí a la bolsa, ¿verdad? Para que lo tomen muy en cuenta. Preguntas, chicos, acerca de las 3 reglas que hemos visto ahora. Si se fijan, son reglas un poquito más cortas que las anteriores.